Dicen que Maserati no fabrica autos, fabrica silencios con forma de motor. Desde su nacimiento, la marca ha vivido entre dos mundos, el del lujo y el de la locura. No fue hecha para competir con Ferrari, sino para provocar algo más profundo, respeto. Porque mientras otros buscaban ser más rápidos, Maserati siempre quiso ser más inolvidable. Pero entre los nombres que todos conocen, Ghibli, Quattroporte, Gran Turismo, hay una colección de criaturas que casi nadie recuerda. Autos que nacieron fuera del tiempo, fabricados a mano, por encargo, por orgullo o por pura obsesión. Algunos fueron regalos para reyes, otros experimentos que rozaban la herejía, y unos cuantos simplemente milagros que el mundo no estaba preparado para entender. Cada uno de ellos representa un momento distinto en la historia del deseo, cuando la velocidad era un arte y el peligro un lujo. Porque Maserati no se midió por cifras, sino por emociones, por la manera en que un rugido podía hacerte olvidar todo lo demás. Quédate, porque hoy vas a conocer los 8 Maserati más raros jamás construidos. Los que no aparecen en los catálogos, los que nacieron en silencio y desaparecieron como leyendas. Y si lo que te mueve no es la potencia, sino la historia que late detrás del metal, entonces este viaje también te pertenece. Suscríbete, porque aquí no hablamos de autos, hablamos de arte en movimiento y del rugido que el tiempo nunca pudo callar. Maserati, A6G54, Berlinetta Zagato. Hay autos que no rugen, respiran como si tuvieran alma. El A6G54 Berlinetta era uno de ellos. En los años 50, cuando Maserati aún olía a aceite, a humo y a gloria de circuito, esta joya se convirtió en la encarnación de lo que significaba ser italiano, antes de que la industria reemplazara la pasión por la eficiencia. Zagato lo moldeó a mano, golpe a golpe, con aluminio que brillaba como una joya al sol. Bajo esa piel tensa, vivía un 6 en línea de 2.0 litros, ajustado para entregar entre 150 y 170 caballos. Pero no era la cifra lo que importaba, era la forma en que lo hacía. Subía de vueltas con un canto metálico que parecía una ópera contenida dentro del capó. Ligero, ágil y feroz para su tiempo, el A6G54 no buscaba perdonar errores. En carretera exigía respeto. En circuito pedía devoción. No era un auto hecho para cualquiera, sino para quien sabía escuchar lo que el motor decía entre vibraciones. Solo 21 unidades vieron la luz, todas distintas, todas irrepetibles. Hoy vale millones, no por su velocidad, sino porque representa una época en que el metal tenía alma y los autos se construían como esculturas. El A6G54 no fue un Maserati más, fue el primer susurro de una leyenda. Maserati 5000 Menno GT, Shah of Persia. Hay autos que nacen por necesidad y otros por capricho de reyes. El Maserati 5000 GT fue uno de esos. No se diseñó en una sala de juntas ni se pensó para el público. Nació en silencio como un favor entre hombres poderosos. El Shah de Persia, Mohammad Reza Pahlavi, quería un Maserati que nadie más tuviera. Uno que no se pareciera a nada sobre la tierra. Y Maserati, aún con olor a victoria de Le Mans y fracaso financiero en los bolsillos, no se atrevió a decir que no. Tomaron el corazón de su coche de competición más brutal, el 450S, y lo transformaron en un artefacto de lujo. Bajo el capó del 5000 GT latía un V8 de 5.0 litros y 340 caballos, una bestia de pista vestida con traje de gala. Acelerar ese motor era como despertar a un dios que fingía ser cortesano. El primero fue carrozado por Carrozzeria Touring, pero cada unidad posterior fue encargada a un diseñador distinto. A Gemano, Ghia, Bertone, Frua, incluso Michelotti. No hubo dos iguales. Era un Maserati hecho a la medida de cada magnate, príncipe o estrella de cine que pudiera pagar el precio. O el ego. Solo 34 unidades salieron del taller entre 1959 y 1965. Cada una costaba tanto como un palacio en Italia. Pero más allá del lujo, había algo hipnótico en él. Una mezcla entre elegancia y peligro. El 5000 GT no era un coche para lucirse, era un símbolo de poder contenido. Una amenaza silenciosa con olor a cuero y gasolina. Hoy se le conoce como el auto de los dioses. Y tal vez lo fue. Una máquina demasiado perfecta para pertenecer a simples mortales. No nació para correr, nació para ser obedecido. Maserati,
Tipo 151, algunos autos no se diseñan, se invocan. El Maserati Tipo 151 fue uno de ellos. Nació de una obsesión: vengar el orgullo herido de Maserati en Le Mans, donde Ferrari había convertido la gloria italiana en su propiedad privada. En los talleres de Modena, los ingenieros decidieron crear algo que no solo fuera más rápido, sino casi inhumano. El resultado fue una máquina que parecía diseñada por la física y el demonio al mismo tiempo. Chasis tubular, suspensión trasera. De Dion, carrocería aerodinámica diseñada por Piero Drogo, y un corazón salvaje. Un V8 de 5.8 litros, con 430 caballos que rugían sin piedad. Era una bala con ruedas, ligera, brutal y despiadadamente impredecible. El Tipo 151 no perdonaba. Aceleraba de 0 a 100 en menos de 4 segundos, algo impensable en los 60, pero su velocidad era su propio castigo. Era tan rápido que los pilotos decían que a partir de los 250 km/h, el auto dejaba de tocar el suelo. Lo controlabas por instinto, no por técnica. Y cuando el instinto fallaba, el resultado era siempre el mismo: destrucción. En Le Mans 1962, el coche rugió como una bestia herida. Alcanzó más de 300 km/h en las rectas, pero la victoria nunca llegó. Frenos agotados, neumáticos desgarrados, motores sobrecalentados. Cada intento terminaba en tragedia o abandono. Y aún así, los ingenieros no se rindieron. En 1963 y 1964 lo reconstruyeron una y otra vez, cada vez más salvaje, cada vez más inestable. Solo 3 unidades existieron. 2 murieron en la pista. La tercera desapareció durante años, como si el auto se negara a morir. El Tipo 151 no fue un Maserati para ganar, fue un Maserati para recordar. Era la furia pura, el rugido del orgullo italiano contra la inevitabilidad del fracaso. Un auto que no buscaba cruzar la meta, sino demostrar que había lugares donde ni siquiera Ferrari se atrevía a entrar. Maserati Mistral Spider. Hubo un tiempo en que los autos no se fabricaban, se esculpían. El Maserati Mistral Spider nació en esa frontera sagrada entre el arte y la mecánica, cuando aún era posible construir belleza con un martillo y un sueño. Su nombre no fue casual: Mistral, como el viento frío que atraviesa el Mediterráneo. Rápido, impredecible y con una elegancia que corta el aire sin pedir permiso. El diseño llevaba la firma de Giovanni Michelotti, uno de esos genios capaces de convertir una curva en un suspiro. Su carrocería de aluminio, moldeada por Vignale, parecía líquida bajo el sol. Y cuando el techo se plegaba, el auto dejaba de ser una máquina, se transformaba en una sensación. Bajo el capó dormía el último Gran 6 en línea Maserati, de 3.7 litros, un motor nacido de la Fórmula 1, con hasta 245 caballos en su versión más pura. Era poder con modales, una fiera que te dejaba elegir si querías seducción o locura. El Mistral Spider no era un coche para correr, era un coche para escapar, ideal para perderse por las carreteras de la Riviera, con el viento mezclándose con el rugido del motor y el olor a gasolina fundiéndose con el perfume del mar. Era el auto de los hombres que habían dejado de perseguir la velocidad para empezar a disfrutarla. Solo 125 unidades fueron construidas, ninguna igual. Algunas con motor 3.5, otras 4.0 litros, todas ensambladas con un cuidado que hoy parece imposible. Fue el último Maserati antes de la tormenta, el último construido con alma antes de que el acero reemplazara a la pasión. El Mistral Spider no fue un auto, fue una despedida. Un adiós con forma de viento, suave, hermoso y eterno. Maserati Boomerang. Algunos autos no pertenecen a su época. El Maserati Boomerang fue uno de ellos. Mientras el mundo aún manejaba con botones cromados y relojes analógicos, Giorgetto Giugiaro imaginó un auto que parecía haber caído del futuro. No tenía curvas ni concesiones, solo líneas afiladas que parecían dibujadas con reglas sobre una hoja de acero líquido. El Boomerang no se pensó para las calles, sino para los sueños. Fue presentado en el Salón de Turín de 1971 como un prototipo, una provocación. Basado en el chasis del Maserati Bora, usaba un motor V8 de 4.7 litros, 310 caballos, y un rugido que sonaba como una alarma de otra dimensión. Pero el verdadero impacto no estaba bajo el capó, estaba en el interior.
Todo en su cabina era geometría pura. El volante giraba alrededor del panel de instrumentos. Las agujas flotaban sobre pantallas circulares y los asientos parecían esculturas de aluminio tapizadas en cuero blanco. No era un coche, era una instalación de arte que se movía. El Boomerang nunca entró en producción, pero cambió el diseño automotriz para siempre. Su silueta marcó el camino para toda una generación. Lamborghini Countach, DeLorean DMC-12, Lotus Esprit. Todos, de alguna forma, le deben su existencia. Solo una unidad fue construida. Una. Y aún vive, resguardada como si fuera una pieza de otro planeta. Porque eso fue el Boomerang. Un mensaje enviado desde el futuro a una humanidad que aún no estaba lista. No fue un Maserati que se pudiera comprar. Fue un Maserati que se atrevió a imaginar lo que venía. Un auto que no giraba en las curvas. Giraba en el tiempo. Maserati Khamsin. Hubo un viento que sopló justo antes de que el silencio llegara. Se llamaba Khamsin, un nombre tomado del aire cálido y denso del desierto egipcio. Maserati lo eligió porque sabía que estaba frente al final de una era. La última vez que el lujo podía seguir siendo arte sin pedirle permiso a la tecnología. El diseño fue obra de Marcello Gandini, el mismo genio detrás del Lamborghini Miura y el Countach. Pero esta vez no dibujó una bestia, dibujó un suspiro. El Khamsin tenía líneas tensas, elegantes, casi transparentes. Su parte trasera, con una franja de vidrio que dejaba ver los pilotos a través del cristal, parecía más una joya arquitectónica que un auto. Era belleza en su forma más pura, pero también en su fragilidad. Debajo del capó dormía el último rugido clásico de Maserati, un V8 de 4.9 litros y 320 caballos, capaz de alcanzar los 270 km/h. Pero lo que hacía especial al Khamsin no era su potencia, era su calma. Era el tipo de auto que no necesitaba gritar para hacerse respetar. Se movía como una sombra de seda sobre el asfalto, dejando tras de sí un eco elegante, casi espiritual. Sin embargo, llegó en el peor momento posible. La crisis del petróleo, la caída de Citroën, su entonces propietaria, y los cambios en el mercado lo convirtieron en un fantasma del pasado antes de nacer. Solo 430 unidades fueron fabricadas. Era demasiado refinado para una época que ya había perdido el gusto por lo sutil. El Khamsin fue el último Maserati con alma de artista. El último que se atrevió a mezclar poder con melancolía. Después de él, vendría la era del acero, del plástico y de los números. El Khamsin no fue un rugido. Fue una despedida, un adiós con forma de viento que aún sopla en la memoria de quienes lo escucharon pasar. Maserati Shamal. Hay autos que no se construyen para gustar, sino para imponer respeto. El Maserati Shamal nació con esa intención, devolverle los colmillos a una marca que llevaba demasiado tiempo sonriendo. Era 1990. El mundo se llenaba de autos perfectos, silenciosos, obedientes. Y Maserati, cansada de su propia cautela, decidió crear algo que volviera a morder. El Shamal fue un relámpago en medio de la era del control electrónico. Un coupé bajo, compacto y tenso como un músculo a punto de estallar. Detrás de su diseño estaba Marcello Gandini, el mismo arquitecto del Miura y el Countach, que esta vez dibujó un auto sin glamour, pero con presencia. Sus pasos de rueda eran casi violentos, su perfil corto, agresivo. Animal por bajo el capó, rugía un V8 biturbo de 3.2 litros, capaz de generar 322 caballos y alcanzar los 270 km/h, cifras intimidantes para su tamaño. Pero lo importante no eran los números, sino el carácter. El Shamal tenía un temperamento impredecible, brutal si lo provocabas, noble si sabías dominarlo. Su tracción trasera, su caja manual de 6 velocidades y su turbo doble hacían que cada acelerón fuera una conversación entre el miedo y el deseo. Solo 369 unidades fueron construidas. Demasiado caro para los prácticos, demasiado peligroso para los distraídos. Pero para los puristas, el Shamal fue el Maserati que devolvió la sangre al cuerpo. No era perfecto. No quería serlo. Era el Maserati que recordaba a todos que la elegancia no excluye la ferocidad. El Shamal fue el rugido de una marca que despertaba. Un auto que no buscaba admiración, buscaba obediencia. Maserati MC12, versión Corsa. Algunas leyendas no se heredan, se reconquistan.
Después de décadas de silencio, Maserati volvió a la pista no como un fabricante de lujo, sino como un dios que regresa de su propio exilio. El MC12 versione Corsa fue el sacrificio final, la culminación de un linaje que había nacido entre óperas y carreras, y que ahora rugía con una voz celestial envuelta en fibra de carbono. Construido directamente a partir del MC12 GT1, que había dominado los campeonatos FIA GT, el versione Corsa era una criatura de pura intención. Su V12 de 6.0 litros, derivado de Ferrari, entregaba 755 caballos sin ayudas electrónicas, sin concesiones, sin disculpas. Aceleraba de 0 a 200 km/h en menos de 10 segundos y alcanzaba los 330 km/h con la indiferencia de un depredador que no necesita demostraciones. Su carrocería, fabricada enteramente en fibra de carbono y pintada con un azul tan profundo que parecía tragarse la luz, era un recordatorio de que el arte aún podía moverse. El interior era una celda de competición, arneses, botones de emergencia y un volante que parecía una extensión del alma del piloto. No tenía lujo, ni comodidad, ni concesiones. Era un Maserati sin máscara. Solo 12 unidades fueron construidas, cada una vendida a un cliente especial, con una condición: nunca podrían usarse en la calle. El MC12 Corsa no fue creado para ser visto, sino para ser sentido. Era la materialización de todo lo que Maserati había sido alguna vez: elegancia, furia y obsesión. El versione Corsa no fue un auto, fue una confesión. Un rugido divino que decía: ¡volvimos! Y no vinimos a recordar, vinimos a reinar. Hay marcas que hacen autos, y hay marcas que hacen historia. Maserati siempre fue de las segundas, porque en cada uno de estos 8 fantasmas de asfalto no hay solo metal ni números. Hay arrogancia, deseo, dolor y belleza. Cada línea fue dibujada por alguien que se negó a obedecer la lógica, que quiso construir algo eterno aunque costara todo. El Ascari de un rey, el Khamsin que se despidió con el viento, el Boomerang que habló desde el futuro, el MC12 Corsa que volvió a gritar desde el Olimpo. Todos son fragmentos de una misma verdad: que lo perfecto no emociona y que lo inolvidable casi siempre duele. Porque Maserati no fue creada para ganar todas las carreras, sino para recordarte que el alma también puede tener motor. Y cuando escuchas uno rugir, ese sonido grave, elegante, casi humano, entiendes que lo que realmente estás oyendo es historia respirando. Así que dime, ¿cuál de estos Maserati te gustaría ver volver a la vida? Déjalo abajo en los comentarios, porque este canal no se trata solo de recordar el pasado, sino de hacerlo rugir otra vez. Y si sentiste algo al escuchar estas historias, aunque sea un escalofrío, una sonrisa o una nostalgia que no sabías que tenías, suscríbete, porque lo que viene no son autos, son leyendas que aún no terminan de dormirse.